Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. Un orgullo el día de hoy estar presentando al doctor Iván Apodaca. También un honor contar con todos ustedes, con cada uno de los participantes. Gracias por estar ahí, por permanecer. El doctor Iván Apodaca es sexólogo y psicoterapeuta. Su formación profesional tiene una maestría en sexología clínica, una especialidad en sexología educativa, en primeros auxilios psicológicos, doctorado en psicoterapia humanista, maestría en psicoterapia humanista, certificación internacional en el modelo EA-GALA, certificación en equinoterapia, licenciatura en psicología y algunas otras cosas que nos va a contar. Iván, adelante para que empieces tu masterclass. El micrófono es tuyo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. De verdad para mí es un honor estar aquí compartiendo con cada uno y cada una de ustedes. Primero quiero agradecer a Alejandro Vela y quiero agradecer a la Fundación Tecnama por la invitación que me hacen en participar en este valiosísimo proyecto. Creo que es un proyecto que de una u otra forma está impactando en el bienestar de nuestra sociedad. Y qué bonito que podamos hacerlo a un nivel global, ¿no? Digo, no solo quedarnos en la parte local, sino expandir nuestras salas a todo el mundo, ¿no? Y que el mensaje llegue con claridad y de una u otra forma desde nuestras áreas, desde nuestras trincheras, desde nuestro área de especialización, pues contribuir a la salud mental, emocional, física de todas las personas, ¿no? En este caso, pues con el tema de abuso sexual, principalmente en el tema de abuso sexual infantil, que es un tema como muy amplio, vamos a delimitarnos y pues en una primera parte estaré compartiéndoles conceptos básicos, qué es el abuso sexual, cómo prevenirlo, algunas estrategias como muy específicas y temas muy específicos de cómo prevenir el abuso sexual infantil y cómo detectarlo también, ¿no? Y al final de mi presentación, espero compartirles también algo de una investigación que realicé en adolescentes sobrevivientes de abuso sexual con el modelo IGALA. Esto es un modelo de aprendizaje y psicoterapia asistido con caballos, ¿no? Caballos en libertad desde el suelo, sin montarse y pues su alta efectividad, ¿no? Que es algo que compruebo con esta tesis doctoral. Entonces será un gusto para mí estar compartiendo. Pueden estar escribiéndolos en el chat y al final responder a ellas, ¿no? Pero pues creo que es como muy ambicioso esta charla y todo un reto, ¿no? Porque en 45 minutos mi objetivo es brindarles la mayor información posible para que podamos prevenir y disminuir la incidencia de este tema que suele ser muy, muy recurrente, ¿no? En este momento voy a compartirles mi presentación. Voy a mandarla acá y levanten la mano si ya les aparece. Si les ven, la ven, levanten su mano, ¿sí? ¿Va? Ok, entonces, pues justamente el abuso sexual es un tema, digo, si bien a pesar de estar en una época de libre expresión, y aún así nos cuesta hablar de temas de sexualidad, nos sigue costando algo de trabajo, ¿no? Hablarlo de una forma natural y esto, pues bueno, puede verse a muchos factores, a muchas cosas como nuestra historia de vida, las experiencias que hemos vivido, la forma en que nos han educado, nuestro contexto. Y pues si hablar de sexualidad o temas de erotismo que suelen ser como temas más amables, pues abuso sexual y más cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, pues es un tema que muchas veces genera aversión, ¿no? Es un tema que queremos evitar, evadir, que queremos pues no contactar con él, ¿no? Nos da miedo. Uno, también porque puede ser que yo haya pasado por alguna experiencia de este tipo, ¿no? Ahora bien, si tú presente en esta conferencia, en esta charla, pasaste por alguna experiencia de este tipo, pues te invito a que te acerques a nosotros los profesionales y que tal vez a lo largo de la conferencia puedas revivir, vivir, sentir ciertas emociones. Mantente atento a tus sensaciones internas y al final también dejaré mis contactos y con mucho gusto, de verdad, me pongo a tu disposición, ¿va? Mantente al pendiente de tus sensaciones, ¿sale? Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de abuso sexual? Pues les pregunto a ustedes, así directamente, sé que aún ahorita no están como con el audio, pero ¿ustedes consideran que es necesaria la información sobre el abuso sexual infantil? Acá lo pongo así como las siglas, ¿no? De abuso sexual infantil, ¿va? Entonces,
igual pueden asentir con la cabeza. Las pocas personas que estoy viendo, dejen ver si puedo ver a más personas. ¿Consideran que es necesaria la información sobre este tema? Si consideras que es necesaria, haz el dedito para arriba, así como un like. Y si consideras que no es necesaria, pues hazlo para abajo. Él sí dice que sí es necesaria la información, Marina también, por ahí veo otras personas que también están levantando, Víctor, el dedito. Pues sí, es muy necesaria, ¿no? Pero ¿por qué es necesario hablar sobre este tema que puede resultar muy doloroso, ¿no? O que puede resultar muy incómodo para muchas personas que no nos han enseñado a hablar abiertamente de sexualidad? Pues aquí les tengo justamente, y ahora más, ¿no? Si bien hablar en un contexto en el cual no estamos en eh, se puede decir, confinamiento, en este quedarnos en casa, es necesario hablar. Ahora les pregunto, ¿consideran que dentro de este contexto que ahorita estamos viviendo, contexto único que se vive cada 100 años o más tiempo, como es en esta pandemia global que estamos viviendo todos, consideran que ahorita, ante este contexto, también sería importante hablar sobre el tema de abuso sexual? Ahora que la mayoría estamos en nuestras casas y se puede decir que estamos como en contacto con nuestros hijos, nuestras hijas, levanten otra vez el dedito y digan, ¿consideran que es importante? A pesar de que estamos incluso muy cerca de nuestros niños y niñas. Pues sí, ¿no? Y aquí tengo un ejemplo eh, de qué está pasando ahorita en México y el mundo, ¿no? Y dice este niño, esto lo saqué de un blog de internet donde lo escribe una mamá y dice, pues entonces me quiero contagiar, así me voy de casa, ¿no? Al menos el tío Lucas ya no me obligaría a jugar, a tocarnos el cuerpo, ¿no? ¿Qué está pasando realmente ahorita en nuestro contexto, en nuestra sociedad? Cuando tenemos la necesidad de estar encerrados en casa, la realidad es que esto no disminuye el índice de abuso sexual e incluso, desde mi opinión, en mi opinión, como tal no han salido investigaciones, apenas están investigando, pero creo que tendría también a aumentar, ¿no? De hecho, también salió una noticia y en la Ciudad de México se incrementaron las llamadas. Cada hora en la Ciudad de México llaman aproximadamente 155 mujeres pidiendo auxilio de la violencia de género y de la violencia que se está viviendo dentro de casa, usualmente con la pareja, ¿no? Entonces aquí tengo algunas noticias que también nos pueden mostrar cómo es que es, y son noticias sumamente recientes, ¿no? Las busqué esta semana, son del mes de abril de 2020, ¿no? Eso es en el Universal, en la Ciudad de México, y donde pues un padrastro abusa sexualmente de su hija. Acá, esto es en Oaxaca, en Ciudad Juárez también hay abuso sexual. Esta noticia es de Colombia, donde menor fue víctima de abuso sexual durante 3 años por su padrastro, ¿no? ¿Por qué menciono estas noticias o por qué las visualizo? Para hacer notar que es algo que está sucediendo el día de hoy, ¿no? No es algo, porque muchos pensamos, abuso sexual es algo que a mí no me va a pasar, ¿no? Cuando yo escucho y tengo hijos, sobrinos, nietos, nietas, veo el abuso sexual como un tema muy lejano de mí, como si realmente fuera algo con lo cual no convivo día a día. Y la realidad, y lamento decírtelo, es que todos los que estamos ahorita en esta charla, en esta masterclass, todos conocemos a una persona que pasó por alguna experiencia de abuso sexual en algún momento de su vida o en alguna etapa de su vida, ¿no? Lo sepamos o no, nos los hayan dicho o no, todos lo conocemos o todos conocemos a una persona que haya pasado por alguna experiencia de este tipo. Este es también una noticia de Puerto Rico, donde padrastro abusa sexualmente de su hijastra de 12 años. Y les muestro estas noticias también, uno, para visibilizar que es algo real, algo que está sucediendo en este momento, y también para ir identificando justamente algunos criterios, algunos factores, algunas estadísticas de las que sí hay ya mayor certeza en el tema abuso sexual, ¿no? Como quién abusa, en qué edad ocurren la mayoría de los abusos sexuales. En Venezuela, pues también un líder juvenil de una institución de la Iglesia Evangélica abusa también de 10 niños y adolescentes. Está acá, es en Argentina. Yo cuando leí esta noticia de realidad me impactó, ¿no? Porque una persona, un adulto, abusó de su vecina de 13 años y después de 6 meses lo sacan de la cárcel porque tiene, creo, diabetes o alguna cuestión cardíaca y no puede estar en la cárcel porque hay riesgo de contagiarse de COVID. Entonces lo sacan de la cárcel y lo regresan a arresto domiciliario a donde antes vivía. Es decir, vuelve a ser vecino de esta niña y está en arresto domiciliario.
y sigue siendo vecino de esta chica de la cual abusó, ¿no? Entonces son cosas como insólitas, difíciles de creer, ¿no? Pero que suceden. Acá hay otra, esta, si no recuerdo, mal recuerdo, creo es de Costa Rica por acá. También un tema de pornografía, le enseñan pornografía a su hijastra, entre otros, ¿no? Entonces, esta es una estadística de la UNESCO y lo que nos dice es que aproximadamente, de la UNICEF, aproximadamente hay 4 millones de sitios en Internet que muestran contenido pornográfico y las víctimas pues son menores de edad, ¿no? Incluyendo a menores de 2 años. También que pues el 50% de los países no cuenta con legislación contra la pornografía infantil y 138 países la posesión de la pornografía infantil no es un crimen, no es un delito. Ahora acá en México, digo, si bien sé que esta es una charla, un masterclass que hay en Colombia, Puerto Rico, Costa Rica, Argentina, Venezuela, a nivel mundial, cuento con mayores datos de la Ciudad de México, pero hay algunos datos que sí se pueden generalizar a nivel mundial, ¿no? Y este es uno de ellos, que 1 de cada 3 niñas o niños vive abuso sexual. Es decir, aquí solo en la pantalla ya veo a 3, 4 chicas y muy probablemente vivieron alguna experiencia de abuso sexual. Es decir, una de estas 3 personas que estoy viendo ahorita en la pantalla pasó por alguna experiencia de abuso sexual. Digo, esto es como una simulación estadística, ¿no? No quiere decir que conozca algo de su historia de vida. Y México ocupa el primer lugar en abuso sexual y en pornografía infantil. Yo aquí también le agregaría que México ocupa uno de los primeros lugares en turismo sexual, ¿no? Es decir, literal, se venden paquetes desde otros países, compran hospedaje, el avión, vuelo redondo, un lugar en la playa y le incluye muchas veces a un niño o una niña y pues piden hasta características, ¿no? Edad, tono de piel, etcétera. Y se compra en su paquete y esto forma dentro del proceso o de los temas de trata de personas o trata de niños, niñas, adolescentes por explotación sexual, ¿no? Y esto de acuerdo a la investigación del DIRE, que se hace cada 5 años, esta es la más reciente, menciona que 4.4 millones de mujeres de 15 años o más sufrieron o pasaron por alguna experiencia de abuso sexual durante su infancia, ¿no? Estamos hablando de 4.4 millones de mujeres. Entonces, de INEGI, dice que el 41.3% de las mujeres ha vivido o están viviendo violencia sexual en México. Y de verdad son cifras, creo, pues muy alarmantes, ¿no? Muchas veces intentamos disminuirlas o disfrazarlas, pero estamos hablando de que casi la mitad de las mujeres han vivido alguna experiencia de violencia sexual, ¿no? Entonces son elevadísimas las tasas. Y a pesar de ser elevadas y pueden llegar o pueden resultar ser como impactantes, algunos autores dicen que para acercarnos a una realidad, estas cantidades las deberíamos de multiplicar por 7 para tener un acercamiento de las estadísticas reales. Entonces, imagínense multiplicar 4.4 millones de mujeres por 7, ¿no? Entonces, son cantidades impresionantes. ¿Por qué? Porque es un tema difícil a veces de identificar, de diagnosticar, es un tema difícil de hablar. Entonces, este mismo fenómeno del abuso sexual, pues tiene toda una atmósfera en la cual complica mucho, mucho más el identificar los casos reales de abuso, ¿no? Ahora bien, ¿quién abusa sexualmente? ¿Quién puede cometer un abuso sexual infantil? La realidad es que cualquier adulto puede ser un agresor sexual, ¿no? Cualquier persona puede ser una persona generadora de violencia sexual. No hay como tal un perfil, ¿no? De hecho, muchas de las personas que abusan sexualmente de alguien son personas que gozan de un estatus, de un papel de privilegio o de un papel o un rol de reconocimiento en su comunidad. Por ejemplo, pastores, maestros, políticos, empresarios, sacerdotes. Entonces, cualquier persona realmente puede ser abusador. Usualmente, más del 90% de quienes cometen el abuso sexual son hombres. Sin embargo, sí hay mujeres que cometen abuso sexual o violencia sexual. Sin embargo, en la gran mayoría son los hombres, ¿no? Y son hombres que son de mucha confianza para el niño o para la niña. Y bueno, en esta estadística que también maneja la encuesta en DIRE en el 2016, aquí en México menciona que en esos casos
de abuso sexual, quienes más abusan sexualmente, pues eran tío, un familiar, un no familiar, pero alguien sí conocido, un vecino, por ejemplo, también primo, un desconocido, hermano, otro familiar, padrastro, padre, algunos otros y abuelo, ¿no? O la madre. Entonces, si podemos ver, son personas realmente muy cercanas a los niños y a las niñas quienes suelen abusar sexualmente de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que decidí yo empezar a meterme en este tema? Yo me di cuenta que cuando estaba en consulta privada, muchos de mis pacientes y mis pacientas me referían a haber pasado por alguna experiencia de abuso sexual en alguna etapa de su vida y nunca antes haberlo contado. Eso también no solo me pasaba en consulta privada, sino también en el taller que doy, que se llama Sanando mi Niño Interior. Y usualmente en cada taller de Sanando mi Niño Interior, de, ¿qué te puedo decir? Unos 12, 15 participantes, mínimamente me encontraba yo 3 personas que referían y ahí se daba la revelación de que habían pasado por alguna experiencia de abuso sexual en su infancia. Y algo que también era muy frecuente en estas personas, me compartían que nunca antes lo habían dicho o que cuando lo habían externado, que cuando habían sacado esta información a la luz, pues usualmente con su mamá o con una persona como muy cercana, no les creían. Es decir, los callaban, los silenciaban y les decían que no hablaran mal de esa persona, que cómo se podían atrever a mentir, ¿no? Entonces, al enterarme yo y al estar en contacto con estos pacientes, al estar en contacto con estos alumnos, incluso cuando doy estos talleres, pues surge mi interés de buscar estrategias más efectivas, más eficaces y de alto impacto en busca de su bienestar, ¿no? En disminuir su índice de malestar, su índice de sufrimiento e incrementar su autoestima, su autosoporte, entre otra serie de cosas, ¿no? Que fue algo que me propuse en la investigación, que en un momento les contaré como de los resultados, ¿va? Bueno, entonces en Latinoamérica hay, de acuerdo a UNICEF, también 1.1 millones de niños y niñas y adolescentes que pueden ser víctimas de abuso sexual. Y bueno, el riesgo de sufrir un abuso sexual es de 2 a 3 veces mayor entre las niñas que entre los niños, ¿no? Y aquí se puede ver claro en esta estadística también de UNICEF, en donde dice que en el mundo hay aproximadamente 223 millones de niños y niñas abusados sexualmente. Yo de verdad ni siquiera me imagino, digo, ahorita vemos aquí algunas personas y ya digo, pues por le estamos llegando a tantas personas, ¿no? A 46 participantes estoy viendo ahorita. Y ni siquiera los alcanzo a ver en mi pantalla a ustedes 46 participantes, ¿no? Pero ¿qué pasa con visualizar a todos estos 200 millones de niños y niñas abusados? No cabe como en mi esquema mental tantos niños juntos que están pasando por esta experiencia que puede ser tan dolorosa, ¿no? Y de estos, 73 millones son niños y 150 millones son niñas, ¿no? La edad más frecuente en la que ocurre el abuso sexual es entre los 9 y los 11 años aproximadamente, ¿no? Entonces, esto nos da mucha información y una luz porque justamente sabemos en qué edades es importante intervenir, en qué edades es importante empezar a dar información que nos ayude a poner digo yo, como un chaleco antiabuso, ¿no? Es dotar a los niños y niñas de recursos personales, de ciertas habilidades que permitan disminuir la incidencia. La realidad está aquí en nuestras narices y el abuso es una realidad de nuestro día a día, ¿no? Ahora bien, ¿qué es un abuso? Pues un abuso es una acción violenta que ejerce una persona que tiene más fuerza, más poder, más ventaja sobre otra y la agrede física, psicológicamente, emocionalmente, ¿no? Que de hecho también en esta estadística la violencia que más se ejerce en pareja es la violencia económica y la violencia emocional y como en cuarto lugar está la violencia sexual, ¿no? Ahora bien, pues hablar de abuso sexual infantil es hablar de cualquier conducta sexual, ya sea directa o indirecta, es decir, no necesariamente es abuso sexual cuando se toca el cuerpo de la otra persona, sino pueden haber conductas indirectas, ahorita les diré como cuáles, de una persona que tiene mayor poder sobre otra persona que tiene menor poder o menor edad en este caso, ¿no? Y pues esta puede ser contra la voluntad del niño o la niña o bien por medio de coerción, chantaje, manipulación, porque muchas veces el victimario o el que ejerce la violencia dice, no, pues es que yo no abusé sexualmente de ese niño o esa niña porque no hubo coito o no hubo penetración. Sin embargo, o también dicen porque el niño o la niña le gustó, ¿no? O él quiso, o él me sedujo, ella me sedujo. Y es importantísimo tener claro
que no se puede tener una relación entre un niño y un adulto porque el consentimiento no es posible. No se puede dar consentimiento entre un adulto y un menor. ¿Por qué? Porque hay unas grandes diferencias de poder, ¿no? Poder físico, estatura, habilidades cognitivas, información, entre otras, que pues hacen imposible la negociación entre una negociación relacionada con la actividad sexual, ¿va? Entonces, es un delito y está penado. Digo, eso dependerá mucho de cada país, cada región. Ahorita hablaré un poco de México. Entonces, es importante tener en claro que no puede haber una relación consensuada entre un adulto y un niño, ¿va? Ahora bien, como qué conductas pueden considerarse como sexuales, porque les mencionaba este ejemplo de que muchos dicen o se escudan como diciendo, ¿sabes qué, Iván? Es que no fue abuso porque no hubo coito, ¿no? No hubo penetración, pero la realidad es que abuso sexual, en este caso, en esta charla, yo utilizo el término abuso sexual desde un enfoque, se puede ser psicoterapéutico, psicológico, que abarca todas estas conductas y abarca todas estas acciones, todos estos comportamientos de índole sexual hacia un niño o una niña. Y no solamente el coito, ¿no? Porque en la clasificación penal sí viene como muy marcado. Sin embargo, yo el término abuso sexual lo utilizo para englobar todas estas conductas, ¿no? Que van desde tocar los órganos sexuales u otras partes del cuerpo del niño y de la niña por parte del abusador. También incitar por parte del abusador, es decir, decirle al niño o la niña que toque su propio cuerpo. Puede haber penetración anal o vaginal o intento de ella, porque también muchas veces dicen, es que no se consumó, no se llevó a cabo la penetración como tal, ¿no? Sin embargo, sí hay el intento de realizarla, ¿no? Y eso es abuso sexual. El contacto bucogenital, o como se le conoce también como sexo oral, exhibición de los órganos sexuales o el cuerpo de un adulto hacia un niño o niña, aunque no lo toque físicamente, pero si un adulto le muestra su cuerpo desnudo con esa intención, pues ahí eso también habla de abuso sexual, ¿no? Si yo le enseño a un niño o el adulto le enseña a un niño material pornográfico, escenas pornográficas, desnudos, eso también entra dentro del abuso sexual, ¿no? Entonces va mucho más allá, decirle cosas, decirle insinuaciones, hacerle ver insinuaciones, todo esas conductas también son abuso sexual, ¿no? Porque muchas veces se cree, incluso mamás o papás de pacientitos míos llegan y es como, no, pues es que no fue abuso porque pues no hubo penetramientos, pueden entrar en abuso sexual, va mucho más allá de solo el coito, ¿no? Solo estas relaciones como genitalizadas. Y aquí está nuestro marco legal acá en México. Digo, yo soy de México, vivo en Culiacán, Sinaloa, y esta es una clasificación que tenemos desde la parte legal penal, ¿no? Si se fijan, está hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y violación. Yo utilizo el término de abuso sexual para referirme a todos estos comportamientos. Legal y penalmente está esta clasificación y de esto dependerá como distintas condenas, ¿no? Pero es importante recalcar que es un delito, ¿va? Entonces tenemos hostigamiento sexual, pues es al que está asediando reiteradamente a cualquier persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación, ¿no? Abuso sexual desde el marco legal es al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula ejecute en ella un acto sexual o la obligue a ejecutarlo, ¿ok? Estupro es el que tenga cópula con persona mayor de 12 años y menor de 18, obteniendo su consentimiento por medio del engaño. Y violación, el que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, al que sin violencia realice cópula con persona menor de 12 años y al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, ¿no? Que en este caso, si bien la mayor población que pueden ser víctimas o pueden pasar por alguna experiencia de abuso sexual son los niños, y de estos niños, las niñas. También hay otras poblaciones muy vulnerables, ¿no? Que son las personas con discapacidad y que también son personas que están ya en la edad adulta o añosos, ¿no? Personas añosas. Son personas que también pueden ser muy vulnerables a este fenómeno del abuso sexual, ¿no? Ahora bien, ¿qué niños o qué tipo de niños o niñas pueden ser receptores de este tipo de violencia
cualquier niño, cualquier niña, cualquier adolescente puede pasar por una experiencia de abuso sexual, ¿ok? Aunque tenga buena autoestima, aunque tenga habilidades, cualquier niño puede ser víctima de abuso sexual, ¿ok? Ahora bien, sí hay algunos factores de riesgo. Y si bien esos factores de riesgo ya están aquí punteados, también nos sirve para identificar con qué niños tal vez, si habemos ahorita en esta sala, en esta masterclass, maestros, psicólogos, psicólogas, maestras, directoras, también algunos que estamos en las terapias ecuestres, ya sea equinoterapia o el modelo IGALA, pues es importante que si trabajamos con niños, niñas o son nuestros hijos, identificar si presentan alguna de estas características y pues justamente trabajar, intervenir, implementar medidas que permitan, por ejemplo, el primer caso de factor de riesgo, que es baja autoestima. Entonces, si yo ya sé que un niño con baja autoestima puede ser proclive o es un factor de riesgo para que abusen sexualmente de él, bueno, puedo implementar estrategias para elevar su autoestima, ¿no? Si este niño también es muy tímido, es muy retraído, se le dificulta hablar, se le dificulta comunicarse como asertivamente, entonces con esos niños trabajaré justamente el, el favorecer su autoestima, el favorecer herramientas de comunicación que se permitan expresar libremente lo que sientan, el desarrollar o el implementar un taller de habilidades sociales, porque esto es ir poniéndoles esos chalequitos antiabuso, ¿no? Entonces, algo que importantísimo es la educación sexual, ¿no? Muchos de los niños y niñas que son víctimas de abuso sexual nunca han recibido educación en el tema de la sexualidad. Entonces, digo, ahí me lo puse como en tercer lugar, pero de verdad iría para mí al inicio. Es sumamente importante que eduquemos para la sexualidad, que eduquemos en temas de sexualidad. Ahorita que lleguemos al momento de cómo prevenirlo, hablaremos más de esto, ¿no? Como de qué tema hablar, ¿no? Es que, ¿cómo crees, Iván? ¿Cómo estás pidiendo que yo le hable a mi hijo, a mi hija, de un tema de sexualidad que me resulta tan incómodo, ¿no? Pues bueno, tendremos que hacer también mucho chamba nosotros como adultas, como adultos, para informarme adecuadamente, para consultar especialistas, para sacarme todo ese conjunto de creencias que me han limitado y que he recibido y que me he tragado sin digerir de que de sexualidad no se habla, ¿no? Pues no, yo estoy aquí para decirte que justamente aquí se habla de sexo, aquí se habla de sexualidad. Y yo les preguntaría, alcanzo a ver a algunas personas, igual les voy a pedir que levanten la mano, si ustedes conocieran una forma de evitarle una experiencia de abuso sexual a su hijo, a su hija, a su sobrino, sobrina, a su nieta, nieto, a sus alumnos o las personitas con las que trabajen, si conocieran esta forma de evitarles esta experiencia, ¿la utilizarían, la implementarían y le evitarían esta experiencia a los niños? Levanten la mano si lo harían. Bueno, creo que todos justamente aquí, incluso si somos psicoterapeutas, creo, y cuando doy mis conferencias presenciales, les hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué prefieren? ¿Trabajar con un niño que ya pasó por la experiencia de abuso sexual? O si tenemos a ese mismo niño y pudiéramos evitarle esa experiencia, ¿qué preferirían hacer ustedes, no? Y la verdad es que la mayoría levantamos la mano y decimos, bueno, pues obviamente queremos evitar que viva una experiencia que puede resultar tan traumática, ¿no? Entonces, hablarles de educación sexual o darles educación para la sexualidad es una forma de evitarles que pasen por este tipo de experiencias, ¿no? Ahora bien, bueno, necesidades de afecto o atención, si no se está cubriendo esa necesidad, también es un factor de riesgo, baja capacidad para tomar decisiones, ¿no? Ahora bien, ¿cómo detectar el abuso sexual? Hay indicadores específicos e indicadores inespecíficos. Por indicadores específicos, los primeros que tenemos es el relato que nos va a dar el niño, ¿no? Y que de verdad es un momento decisivo y es un momento, pues, muy revelador, ¿no? Que puede causar un gran impacto en nosotros como adultos que amamos, queremos a estos niños y a estas niñas, ¿no? Entonces, sí es muy importante nunca desestimar la sospecha. Es decir, cuando un niño, una niña nos comparte que algo está pasando, es importante creerles. Muchas veces me dicen, Iván, pero es que no puede inventarlo, no puede fantasear con esto. Difícilmente un niño o una niña va a fantasear con contenidos de este tipo, ¿ok? Va a fantasear con juegos, castillos, con amigos, pero no va a fantasear con una experiencia de abuso sexual. Difícilmente un niño de 5 años, 9 años, va a tener tantos detalles sobre una experiencia de tipo sexual, ¿ok? Y si
tiene información muy específica, bueno, pues es ahí una prueba de que alguien le mostró o alguien le enseñó y ya vimos que abuso sexual va mucho más allá de solo de tener una práctica de coito, ¿no? Sino va desde mostrarle información que no es adecuada para la edad que tiene el niño o la niña, ¿ok? Entonces, algo muy importante también al momento de la revelación o de si el niño o niña nos comparte lo que está pasando es creerles, pero también no sobre reaccionar. Yo creo que esta es la parte más difícil para nosotros los adultos o para los papás y las mamás, porque realmente a veces entramos en un estado de alerta, de pánico, que digo, si bien es natural, es normal preocuparnos por el otro, entonces aquí es importante que sepas que a veces sobre reaccionar ante esta noticia no es lo mejor para el niño o la niña, ¿no? Porque puede entrar en otro estado de crisis, ¿va? Entonces, paradójicamente, lo que te voy a pedir cuando te enteres de que algo así está sucediendo es que intentes estar lo más tranquila o tranquilo posible, que respires y que busques ayuda profesional, ¿no? Y que le invites al niño a que siga hablando de lo sucedido y que le hagas notar y saber que no es su culpa, ¿va? Hay algunos indicadores físicos. Estos, usualmente, cuando ya hay la sospecha, puede aparecer, por ejemplo, el niño puede presentar, la niña, dolor en el ano o en el área genital o en la vulva o en el pene. Muchas veces hay estas infecciones vaginales o infecciones de transmisión sexual y así es como nos damos cuenta, ¿no? Entonces puede decir, es que yo me di cuenta que se rascaba mucho, estaba como muy rosadito, muy rosadita y la llevé con el médico y ahí nos dimos cuenta y el doctor me dijo, ¿sabes qué? Pues es que tiene una infección de transmisión sexual. Pero ¿cómo puede ser posible? Pues si es una niña o un niño, entonces ahí se da la revelación de que probablemente esté pasando por una experiencia de abuso sexual. Ahora bien, es importante, les digo, esta forma de reaccionar y si van a ejercer una acción legal, una acción penal, es importante que este médico sea un médico legista, ¿no? Que es un médico que también tenga la capacidad y la certificación de hacer peritaje. ¿Para qué? Para el momento en que se realice el juicio, estas sean presentadas como evidencias y sean tomadas en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, puede haber también manchitas de sangre en la ropa interior o pañales, dolor al estar sentado o al ejercitarse, dolor y sangre al orinar o defecar, y dolor en la panza, ¿no? Cuando son niños muy pequeñitos, se puede llevar este dolor al pecho o a la entrepierna, ¿no? Ahora bien, también, si bien la edad más frecuente es 9, 10, 11 de vivir abuso sexual y también se han registrado abusos sexuales desde bebés, ¿no? Desde bebecitos recién nacidos también hay abusos sexuales, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los indicadores psicológicos? Me voy a regresar. Si bien acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 indicadores físicos, eh, pues caben en una misma diapositiva, ¿no? En una misma lámina. Y si nos vamos a los indicadores psicológicos y también comportamentales que nos pueden decir que un niño está pasando por una experiencia de abuso, pues son muchísimos más, ¿no? Fíjense que hay una lámina con muchos puntitos, acá hay la segunda lámina con otros puntitos y acá hay otra. Entonces, aquí los clasifiqué yo cuando hice mi investigación de, esto lo retomé de muchos autores y de varios libros. Hay consecuencias que se pueden presentar a corto plazo o a largo plazo y pues hay algunos indicadores que se pueden presentar en algún momento, ¿no? Ya sea a corto o largo plazo, están ahí como repetidos, ¿va? Pero muchas veces estos niños sienten mucho miedo, miedo de lugares que antes disfrutaban como su cuarto tal vez o donde jugaban, resulta que ahora le da miedo, ¿no? O pueden tener miedo ante ciertas personas, ya sean porque están como muy parecidas a la persona que esté abusando de ellos, o porque realmente esta sea la persona, ¿no? Pueden presentar ansiedad, morderse las uñas. Ahora bien, es importante aquí aclararte algo. Estos son algunos indicadores que yo te estoy dando. No quiere decir que si tu niño tiene ansiedad, ya pasó por una experiencia de abuso sexual. No, no, sino hay que tener ojo en estos indicadores y acudir con un especialista para que sí realice una evaluación o un diagnóstico más específico, ¿no? Para ver realmente qué está pasando. Esos son como puntitos que nos pueden poner en alerta y decir, ok, algo está sucediendo aquí, ok. Entonces, pueden tener problemas para el sueño también, es decir, ya sea que duerman mucho o tengan insomnio, tengan pesadillas, se levanten llorando a medianoche, quejas somáticas, empiezan a sentir también como bastantes enfermedades, conductas regresivas, tal vez habían dejado de chuparse el dedo, habían dejado el biberón y lo están pidiendo de nuevo, ¿no? Tal vez
ya no usaban pañal y quieren usar pañal. Entonces, ya habían dejado la cobijita o el osito de peluche, pero resulta que el niño le decimos, ¿no? Como adultos, es como, pues si tú ya estás grande, ¿por qué estás nuevamente pidiendo esto, no? Y a veces el déficit de atención no lo tienen los niños, los tenemos los adultos, por no darnos cuenta que si bien no tienen el lenguaje todavía, ni la capacidad verbal, o están bajo una amenaza para expresar lo que están viviendo, de alguna u otra forma el cuerpo expresa lo que la boca calla, ¿no? Y a través de comportamientos, de acciones, los niños y niñas nos están gritando que algo está sucediendo, ¿no? Entonces hay que poner ojo, no regañar cuando pase esto, porque también, por ejemplo, hay enuresis, es decir, los niños muchas veces se vuelven a hacer pipí en la cama, o incluso un niño puede entrar a la sala donde hay una reunión familiar y el niño o la niña se hizo pipí ahí delante de todos, ¿no? Y como papás o como familiares estamos alerta a estos y lo que usualmente hacemos es como reaccionar y regañar al niño. ¿Cómo es que te hiciste pipí? ¿Cómo era posible si tú ya ibas al baño? Cuando realmente ahí el niño está paralizado del miedo porque tal vez dentro de esa reunión está la persona que abusa sexualmente de él, ¿no? Entonces hay que bajarnos a su nivel, hincarnos, hablar con él, preguntarle qué pasó, cómo está, cómo se siente y no regañarlo, ¿no? Hay que explorar qué es lo que está viviendo y sintiendo esa niña, ese niño. Pues también hay una incapacidad para confiar en los demás, depresión, tristeza, problemas escolares, baja el rendimiento, tal vez iban puros 10 y de repente empieza a reprobar, hay confusión, hay claustrofobia, miedo a estar en lugares muy encerrados, miedo a estar solo, hay sentimientos de vergüenza y culpa, aparece un comportamiento también como seductor, se puede decir, que no corresponde a la edad en la que se encuentra, y una restricción de la vida afectiva y laboral, social y familiar, ¿no? Que todas estas consecuencias las presentaban las chicas adolescentes con las que trabajé y con las que intervine. A largo plazo, pues también puede haber esta conducta autodestructiva o suicida. Estaba leyendo una investigación reciente en donde dice que justamente algunos adultos y adultas que pasaron por alguna experiencia de abuso sexual en su infancia, en alguna etapa de su vida, cuando son adultos tienden a suicidarse más, ¿no? Es decir, creo que era un 25%, se los investigo con mayor claridad, pero de las personas que se suicidaban habían pasado por alguna experiencia de abuso sexual, ¿no? En algún momento de su vida. Hay un concepto negativo de sí mismo, dificultad para relaciones interpersonales. Muchas veces una persona que vivió una experiencia de abuso sexual vuelve a vivirla incluso con otra persona distinta a la que abusó en un inicio, ¿no? Con las chicas que trabajé, una de ellas decía, ¿no? Es que primero fue mi padrastro, luego fue mi padrino o nino, acá se le conoce como nino, que es alguien creo que bautiza desde alguna religión, y después fue mi primo, ¿no? En eventos aislados. Entonces, nuevamente ahí confirmo, es como personas muy conocidas, personas muy cercanas, personas de confianza o que pudieron haber sido de confianza. Y bueno, todo esto dentro del hogar, ¿no? Los adolescentes o adolescentes pueden huir del hogar. Hay también desórdenes del sueño y alimenticios como bulimia, anorexia, que también ya nuestra amiga queridísima Liora Lerner habló sí, habla y es especialista en el tema de estos trastornos, ¿no? O estos desórdenes. Muchas veces en los adolescentes la vida sexual se puede iniciar o presentar mucho antes. Trastorno obsesivo compulsivo y síndrome de Estocolmo, ¿no? Que es como sensación o estado de enamoramiento de quien es el victimario o el generador de la violencia, ¿no? Muchas veces hay un rechazo a quitarse la ropa o a desvestirse, curiosidad genital excesiva por su propio cuerpo o por los demás. Fantasioso, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque recuerden, un niño nunca va a inventarte una fantasía relacionada con el tema sexual, pero puede fantasear en otras áreas o con otros contenidos, ¿no? Hostilidad y enojo no verbalizado, que muchas veces se expresa a través de su comportamiento. Este ya lo había dicho, que es el miedo a uno de los agresores o tal vez alguna figura. Y el uso de ropa inapropiada o en exceso, ¿no? Entonces, tal vez se pone 3 calzones, 4 calzones, se quiere poner un corpiño, un bra, ropa interior como 4 veces, se pone un suéter, ¿no? Y está en pleno verano, acá en Culiacán que hace muchísimo calor y de repente puedo ver a alguien y es como que llega con suéter al consultorio y le digo, bueno, entonces es como una sensación de querer poner capas en su piel para protegerse de la otra persona, ¿no? Masturbación compulsiva, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque en ciertas etapas de la vida la masturbación es totalmente natural, es normal, y pues es incluso trae como muchos beneficios en que nos masturbemos como mujeres. Y los niños y niñas no son seres asexuados, viven una sexualidad, pero
que está caracterizada por ciertas etapas dependiendo la etapa de desarrollo en la que se encuentra, ¿no? Y va a presentar ciertas características y comportamientos, como la masturbación, que es totalmente natural y normal. Ahora bien, ¿cuándo podemos decir compulsiva? Cuando ya se sale de control, cuando ya el mismo niño o niña se está lastimando su propio cuerpo, cuando está desatendiendo otras áreas importantes de su vida, como es la social, la familiar, la hora de juego. Entonces pasa demasiado tiempo y está descuidando las otras áreas que también son importantes, ¿no? Muchas veces hay cutting o automutilación también y percepción de que el futuro pues va a ser incierto o no se tiene control, ¿no? Entonces, también otro factor, y creo que sucede también mucho con los hombres, es que cuando pasan por una experiencia de abuso sexual, tienden a convertirse en un agresor sexual. También recientemente recibí una llamada de una persona, hombre, y me dijo que él se refería a sí mismo como pedófilo, ¿no? Que el término también correcto sería paidófilo o paidofilia. Y justamente en su historia, o al explorar su historia clínica, pues él había pasado por diferentes experiencias de abuso sexual en su infancia, ¿no? Y pues trastorno de estrés postraumático. Ahora bien, ya sé que me solté todo un choro y les hablé muchísimas cosas, ¿no? Y dices, Iván, pues son muchísimos factores, ¿no? ¿Cómo voy a estar pendiente de todos? ¿Cómo me los voy a aprender? Pues bueno, ahora les tengo aquí un concentrado que sacaron una campaña también de UNICEF y otras asociaciones y gobiernos. Este es de Ecuador, que se llama No Más. Ahora que lo ves, No Más. Incluso en YouTube pueden entrar y pueden ponerle ahora que lo ves, No Más o No Más. Y va a salir un video que está muy padre de estos personajes en donde el lema es como, ahora que lo ves, sé tu propio superhéroe, ¿no? O conviértete en tu propio superhéroe y brinda a los niños y niñas de algunas herramientas o recursos para prevenir el abuso sexual. Ahora bien, ¿qué factores o indicadores están ahí como bien puntuales? Problemas para dormir, incremento de pesadillas, estallidos de angustia, ansiedad o tristeza profunda, depresión, conducta retraída, mirada esquiva, conocimiento inapropiado para la edad acerca de la sexualidad que se manifiesta mediante conductas, lenguaje sexualizado, ¿no? Llanto extremo, risa nerviosa y rechazo a quedarse solos con una persona en particular, ¿va? Aquí hay 4, 5, 6, 7 indicadores como muy puntuales, muy precisos de que te pueden dar información de si un niño o una niña tal vez esté viviendo alguna experiencia de abuso sexual, ¿ok? También hay, ya estas son pruebas, no las quise dejar de mencionar, que son mucho más específicas, ¿no? Y ya pueden ser implementadas tal vez por algún psicoterapeuta o alguien que tenga proyectivas, el test de percepción temática A, inventario de frases, protocolo de niche, que es una estructura súper dirigida, súper estructurada, que es una entrevista para ver si es válido lo que el niño o la niña está diciendo, ¿no? Estas pruebas se utilizan incluso en el peritaje de delitos sexuales, ¿no? Técnicas proyectivas como el DFH, figura humana, familia, la hora de juego diagnóstica, se hace una caja con distintos juguetes y digo, juguetes como muy específicos que nos pueden brindar información, ¿no? Y los muñecos anatómicos, ¿no? Que los muñecos anatómicos tienen como sus pros y sus contras en la detección o diagnóstico del abuso sexual. Bueno, pero para eso ya sería tema casi así de otra conferencia, ¿va? ¿Cómo vamos en tiempo? Vamos ya. Tranquilo, por favor. ¿Sí? Sigue tranquilo. Va. Vamos, tú me vas marcando, Alejandro. Entonces, bueno, pues estos factores pueden depender, o la intensidad, o los efectos, o las consecuencias pueden depender de la edad del niño. ¿Ustedes qué creen que afecte más? ¿Si es un niño de 5 años o si es un adolescente de 15, 16 años? La realidad es que va a tener más efectos nocivos entre más grande esté el niño. ¿Por qué? Porque va a tener integrado más esta parte de los estereotipos, de los juicios sociales, ¿no? Entonces, entre más edad puede tener efectos más nocivos. Las condiciones psicológicas de la víctima, si tiene buena autoestima, baja autoestima antes del incidente, pues también va a influir en cómo vivan esta experiencia. El tipo de agresión, si es una agresión donde hay más violencia física, pues tendrá efectos más nocivos, ¿no? A que si fue un abuso sexual donde fue consensuado, ¿no?
agresiones repetidas, entre más agresiones repetidas tenga con el mismo abusador, pues tendrá más efectos nocivos para la salud del niño a que si fue evento único, ¿no? Digo, no malinterpretemos ni nos equivoquemos. De la forma en que se haya vivido esta experiencia puede generar efectos nocivos, ¿no? Y también mencionarles que muchos niños realmente no viven una gran cantidad de efectos nocivos, ¿no? Puede depender mucho justamente de los factores y de las características de cada niño de forma muy, muy específica, ¿no? También el efecto dependerá si es abuso por parte de un extraño o por alguien conocido. Y como ya vimos en las estadísticas, en la justificación de cómo es importante hablar de este tema y visibilizarlo, pues es que tendrá más efectos nocivos si quien abusó fue una persona conocida, ¿no? Como padrastro, tío, primo o alguien muy cercano al niño, pues afectará más a estos niños y a estas niñas, ¿no? Las reacciones de los demás, si estamos, cuando recibimos la noticia, estamos tranquilos o sobre reaccionamos. Si sobre reaccionamos, pues también tendrá efectos más nocivos, ¿no? La falta de confianza o apoyo, si no se le cree en su familia, si nadie lo ayuda, eso también tendrá grandes consecuencias en los niños, ¿no? Y otro importante, pues es si está en un proceso terapéutico o incluso si lo estaba antes de haber pasado por la experiencia de abuso sexual. ¿Y qué dificulta que nos demos cuenta que un niño siendo víctima de abuso sexual o está siendo abusado? Pues lamentablemente, les digo, algunos investigadores dicen que podemos multiplicar esas estadísticas por 7 para acercarnos a una realidad de este fenómeno en la cual hay estadísticas muy negras, oscuras, ¿no? ¿Por qué? Porque muy pocas personas denuncian. Leí también ayer una investigación que decía que más o menos el 5% eran las personas que denunciaban de la totalidad, ¿no? Y esto, pues muchas veces algo que limita es que hay una gran dependencia económica o emocional respecto al abusador, ¿no? Entonces, también muchas veces hay este fenómeno de la amenaza, literal, amenazan al niño de muerte, amenazan que van a hacerle daño a él o a su mamá o a alguien querido. Muchas veces recurren a estrategias como de terrorismo y en estas amenazas frente a los niños y niñas pueden llegar como a ahorcar alguna mascota, algún animalito, lo matan delante del niño o la niña pues justamente para asustarlo, ¿no? Entonces es un choque emocional y el niño prefiere no mencionarlo. Algo que dificulta también, pues es que la familia no le haya dado ese ambiente de continencia o de protección y que aparte de la misma familia lo culpabilice, ¿no? Y lo haga creer que es el responsable de esa experiencia. Sensaciones o sentimientos de culpa y de vergüenza. Se le dio el mensaje de que de temas de sexualidad nunca se hablan, ¿no? Y es como esto de eh, cómo como adultos no mencionamos las cosas por su nombre y cómo decimos, sabes que en la mesa cuando comamos no se habla de estos temas, ¿no? Entonces tal vez recibieron ese tipo de mensaje y por lo tanto no comparten lo que están viviendo. Muchas veces también pues no se tiene como el vocabulario, no tienen las palabras los niños para expresar lo que se está viviendo, o hay amnesia al incidente y también les da miedo de no ser creído, ¿no? Y esto usualmente sucede porque el abusador puede ser de una persona que goce de cierto prestigio en la comunidad o en la familia, entonces pues todos apoyan a esta persona, a este adulto y pues no se le crea al niño, ¿no? Entonces, ahora bien, ¿cómo prevenirlo? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera para protegerlos, para disminuir la incidencia? ¿Qué estrategias y acciones podemos implementar? ¿Ok? Pues aquí están como en puntos generales. Es importante siempre escucharlos y estar atentos. Siempre hacerles ver que les creemos, brindarles confianza, hacerles sentir seguros. Nosotros al establecer un vínculo de confianza con nuestros niños y niñas, ya tenemos mucho el trabajo ganado, ¿no? El permitirles que expresen sus dudas, sus preguntas, el no limitarlos de que expresen sus sentimientos, sus emociones ayudará bastante, ¿no? No sobre reaccionar, esto ya lo he mencionado bastante, hacerle sentir que le creemos, reconocer su valor al comunicarlo y concientizar que él no es el responsable del abuso, ¿va? Y como lineamientos temáticos específicos, yo lo dividí en 3 bloques, que es como en la parte del abuso sexual infantil, que este es un primer bloque con el que ustedes en esta charla pues ya están tomando toda esta información, ¿no? Es decir, ustedes ya van mucho más avanzados pues para implementar estrategias de prevención y para intentar disminuir la incidencia del abuso sexual,
pues ya cuentan ustedes con el primer bloque, que es abuso sexual infantil. Aquí ya vimos las definiciones de abuso sexual, tipologías de abuso sexual, qué indicadores favorecen la detección del abuso sexual, consecuencias en las víctimas, y también algo en México, especialmente como de la parte del marco legal del abuso sexual. Entonces ya cuentan con esta información, ya tienen palomita, check, en el primer eje temático para prevenir las experiencias de abuso sexual, ¿va? Puede ser como muchísima información en muy corto tiempo, súper rápido. Sé que hablo así como un merolico y me voy como bien rápido. Pero pues bueno, pueden regresar como a esta grabación y también al final les dejaré mi contacto y con mucho gusto quedo a tu disposición para cualquier asesoría, ¿va? Bueno, los segundos ejes es educación sexual infantil, que es educación para la sexualidad. Y esto dependerá mucho de la edad en la que se encuentren los niños y las niñas, ¿no? Pero de una forma general podemos decir que es importante hablar de identidad, cómo me siento yo, me siento hombre, me siento mujer, me siento niña, me siento niño, hablar de anatomía, hablar de nuestros cuerpos, porque se llama pene, se llaman escrotos, se llaman testículos, si es de los órganos sexuales internos, porque se llama vulva, porque se llama clítoris, porque se llama labio, no se llaman conchita, no se llaman manguerita, no se llaman pilín, y bueno, tenemos una gran habilidad para ponerle otros nombres a nuestros órganos sexuales, ¿no? Principalmente los sexuales. Entonces, es importante llamar por las cosas por su nombre y enseñar las partes del cuerpo, ¿no? Enseñar la diferenciación sexual básica, los roles asociados a nuestro sexo de asignación. Y importante, yo incorporé aquí también esto de perspectiva de género, ¿no? Porque si nos vamos como a un estudio súper profundo de qué genera también el abuso sexual, pues nos iríamos justamente al patriarcado heteronormativo, ¿no? Pero bueno, ese es un análisis mucho más profundo. La idea es llevarnos como algo también más práctico aquí, ¿no? El otro eje es la parte del autocuidado y es como el cuidado personal, identificar situaciones de amenaza. Hay que implementar en los niños estrategias donde desarrollemos justamente su intuición ante ciertas amenazas, ¿no? O su intuición ante ciertas cosas que le podrían generar un malestar o un daño, ¿no? Y pues estas pautas conductuales de autoprotección. Esos son los 3 bloques temáticos que yo identifico que nos pueden ayudar mucho a prevenir. Ahora bien, les voy a dar algunos tips como de temas súper específicos que ya pueden ir hablando con sus niños y niñas, o en este caso ahora que estamos también en esto de quédate en casa y educación a distancia, brindarle a los papás o a las mamás algunas sugerencias de qué actividades pueden empezar a implementar con ellos y que las pueden hacer jugando, ¿no? Actividades lúdicas de acuerdo a su edad para ir entrenándolos en estas pautas de autocuidado, ¿no? Una que me gusta utilizar mucho es mi cuerpo y es la galletita de jengibre, ¿no? Esta galletita de jengibre le puedes sacar provecho de acuerdo a tu creatividad, ¿no? O sea, permítete de ser espontáneo y de ver qué puedes hacer con esta galletita, ¿no? Algo que yo les sugiero es, por ejemplo, niños, le das la galletita y le dices, pinta todas las partes del cuerpo que le hagan falta. En desnudez o desnudo, ya el niño se agarra y dibuja todas las partes del cuerpo. Tú como adulto ya lo checas y le dices, ok, entonces, ¿qué partes crees que le hagan falta? Mira, esta y esta. A ver, vamos a ver tu cuerpo. Toca tu ceja, toca tus ojos, toca tu nariz. ¿Faltan dedos? ¿Tiene dedos? ¿Cuántos dedos tenemos? ¿No? Entonces ahí pueden ir poniéndole. Ya lo dibujaron. Otra fase de esta misma galleta puede ser, ok, ahora vamos a escribirle las partes del cuerpo. ¿Cómo se llama esto? Y lo escriben ahí un ladito, le ponen una línea. Después le pueden poner ropa o pueden hacer otra galleta, darle la vuelta y poner las partes del cuerpo por atrás o tener 2 galletas y en una vas a decirle que ponga las partes del cuerpo de un niño y en el otro las partes del cuerpo de una niña, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo la diferenciación sexual. Ahora bien, después se le puede enseñar también con la misma galleta cuáles son las partes públicas y cuáles son las partes privadas del cuerpo, ¿no? Es decir, hay partes públicas con las manos, por ejemplo, que puedes saludar a alguien si esa persona te hace sentir segura o con confianza, ¿no? Pero está, por ejemplo, los pechos, la vulva o el pene, las nalgas, el ano, que son partes privadas. Nadie puede tocártelas y nadie puede vértelas o nadie puede pedir que tú se las toques a otra persona. Entonces, todo esto puede partir de esta galletita de jengibre, ¿no? Entonces, enseñar anatomía a través de este ejercicio simple. Otra actividad que pueden realizar es imprimir un dibujo caricaturizado. Ay, perdón, ya se me trabó hasta la lengua de lo rápido que ando hablando. Pero una caricatura del cuerpo de un niño, una niña, donde ya tal vez estén las partes del cuerpo dibujadas y que le pongan el nombre, que que encierren en un color tal vez rojo, las partes que no les pueden tocar y también ponerles como el nombre, ¿no? Entonces,
es importante que sea un dibujo de caricatura, ¿no? No le van a imprimir como una imagen bajada de alguna página donde esté un cuerpo muy explícito, ¿no? Para niños, niñas es preferible utilizar dibujos o dibujos animados, ¿ok? Entonces es importante enseñar cuáles son estas partes públicas y privadas y al final se les enseña que todo el cuerpo es privado sí, dependiendo la comodidad con la que se sienta con las otras personas. Es decir, nadie puede tocar su cuerpo eh, sin su autorización, ¿no? Es decir, todo el cuerpo puede ser privado si él o ella se siente incómoda con esas caricias o con esos toques, ¿no? Otro punto importante es el saludo, no obligarlos a saludar. En nuestro contexto cultural en México, empujamos a los niños y a las niñas a saludar al tío, a la tía, al abuelo, y es como, órale, no sea maleducado, dele un besito a su tío, ¿no? Dele un besito a su tía. Y realmente, si el niño no se siente cómodo y no siente el deseo o la necesidad de hacerlo, no hay por qué obligarlos. Podemos enseñarles que solo con alzar la mano, decir hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ese es un saludo en el cual se sienten cómodos, ¿no? Y seguros. Ahora bien, si el niño o la niña espontáneamente accede, abraza a alguien, le da un beso, pues también es válido, ¿no? Pero no obligarlos a que tengan que saludar de una u otra forma con besos, abrazos a alguien, ¿va? Caricias, hay que enseñar que hay caricias buenas y caricias malas, ¿no? Porque digo, también necesitamos afecto, ¿no? Como este abrazo que está ahí de este niño y esta chica adulta, que se puede entender como que son hijo y mamá, ¿no? Entonces, sí necesitamos afecto, necesitamos esos abrazos, esa cercanía, pero hay que ir justamente, como mencioné antes, ir desarrollando su intuición. Es decir, sí habrá caricias en las que sí me gustan, en las que me siento feliz, pero habrá caricias malas, que son las que no me gustan, que me dan miedo, caricias que son en mis partes privadas y nadie puede tocar mi cuerpo y mis partes privadas de mi cuerpo y que siento que me hacen daño, ¿va? Entonces, enseñar esta diferenciación. Y a partir de esto podemos enseñar la triada preventiva, ¿no? Que es gritar, decir no, huir y pedir ayuda. Entonces yo hago en círculo a los niños, los formo y les digo, vamos a hacer una actividad, vamos a jugar, vamos a hacer un concurso. Este concurso se trata de el niño o la niña que grite más fuerte no. Entonces, ahí estamos todos concursando y entonces formo grupitos y ya uno grita, no, ahora ustedes, no. Y ahí vamos haciendo un concurso, ¿no? Luego, algo que hago también es imprimir imágenes de familia, policía, enfermero, médico, personas, juez, personas que pueden resultar ser personas de confianza y los escondo o los pego en diferentes partes de la escuela o en diferentes partes de la casa. Pego la imagen de la familia, pego la imagen de alguien de confianza, entonces les digo, bueno, ya gritamos no, ahora lo que van a hacer es cuando griten no, van a salir corriendo, van a huir y van a ir a tocar la base o van a ir a tocar esa imagen como de esa persona, de esas imágenes que tengo escondidas, de esa persona que para ustedes les inspire confianza y le van a pedir ayuda, ¿no? Entonces, esa es otra estrategia en esta triada. Aquí les pongo unas manitas como con unos palitos. ¿Por qué? Porque algo que pueden implementar también en esta actividad es justamente hacer como con unas varas o con unas mangueritas o, bueno, ya se ponen creativos y hacen unas manos impresas, las recortan y los pegan a estos palitos. Y así pueden jugar también como a las tentadas, ¿no? Entonces, como con los palitos, pero no con las manos, no con nuestro cuerpo. Entonces, con estas varitas, estos manitos, les explicamos, vamos a jugar a la triada. Entonces, ya saben, cuando uno de ustedes, niños, va a traer las manos, va a ir a jugar la tentada y va a tocar al otro con las manitas estas de plástico o de papel. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Gritar, decir no, huir y pedir ayuda, ¿no? Que esto es con las imágenes que les digo que pueden estar pegadas en el espacio. A veces a los talleres que imparto van también las mamás o algunos familiares de las niñas y niños. ¿Y qué pasa ahí? Pues les digo, ¿saben qué? Cuando juguemos a esto, vayan y busquen ayuda con alguien de confianza, ¿no? Ya corren directamente en el taller con sus mamás o con sus familiares que les acompañen, ¿sale? Entonces, esta es otra actividad. También otro tema específico a tratar hay los secretos buenos y los secretos malos, que pues los secretos buenos, al igual que las caricias, pues son los que me hacen feliz, y los secretos feos, porque el secreto es parte del fenómeno del abuso sexual, ¿no? Usualmente el victimario o el generador de la violencia pide al niño o a la niña que guarde ese secreto, ¿no? Que no se lo cuente a nadie. Entonces vamos a anticipar a nuestros niños y decirles que hay secretos feos que son los que hacen daño, como cuando alguien quiere tocarme, si me piden y me piden no decirlo, enseñar que deben de contarlo a una persona de confianza y que justamente implementen la tarea preventiva
que griten no, que salgan corriendo, huyan y busquen a alguien de confianza, ¿no? Pero hay que enseñarles primero, pues, quién es una persona de confianza. ¿Y quién es una persona de confianza? La que me hace sentir bien, la que no me da miedo, no me daña, me escucha, me ayuda en mí y me defiende del peligro, ¿no? Si se fijan, en personas de confianza, yo no menciono la etiqueta. Yo no menciono ve con el papá, ve con el abuelo, ve con la mamá. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando que quien es el que abusa, pues son personas que para el niño son muy cercanas o gozan de su confianza, ¿no? Entonces, al describir a estas personas, no le pongo etiquetas, no le ponemos quién, con quién vaya, sino con la que el niño en su interior, en su intuición, sepa con qué persona se puede acercar, ¿va? ¿Cómo vamos? ¿Ya nos estamos cansando? ¿Cómo están? Levanten el dedo si vamos bien, si vamos más o menos o si vamos mal. Vamos bien, dice Elsie. Va. Ya nos vamos acercando como al final de esta masterclass. Otro tema súper específico son las amenazas. Usualmente, como ya les expliqué, esto dificulta mucho que identifiquemos o diagnostiquemos que un niño está pasando por una experiencia de abuso. Ahora bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Anticiparles a nuestros hijos, que no hagan caso de estas amenazas, ¿no? Y que aunque digan que le harán daño, que me harán daño a mí, que me harán daño a mi mamá, debo de contárselo a alguien de confianza, ¿no? Entonces el niño ya va a estar anticipado y va a saber que aunque lo intimiden, aunque lo asusten, lo que él debe hacer en ese momento, al estar entrenado, es como en automático, ir a buscar a alguien de confianza, acercarme y contarle lo que me está pasando, ¿va? Bueno, llegamos como a la parte final, que sería como el tercer bloque de esta masterclass, que es mi investigación. Sonrío de llegar a este punto, de verdad me emociona el poder compartirles, aunque sea algo súper breve, de mi investigación doctoral que realicé en la Universidad Nexum de México, antes Instituto Humanista de Sinaloa. Ahí, al hacer mi doctorado, pues mi tesis consistió, bueno, el título es Psicoterapia Gestal y Modelo IGALA en mujeres adolescentes víctimas de abuso sexual. Ahí mi compañero Raúl Hernández Bielma estuvo conmigo como especialista equino y yo como especialista en salud mental. El modelo IGALA es un modelo súper estructurado, el único modelo avalado por la APA a nivel mundial en cuanto a terapias asistidas y con caballos en aprendizaje y en psicoterapia, ¿no? Yo puedo describirles como dos grandes vertientes de las terapias ecuestres. Está la equinoterapia e hipoterapia, que es donde se monta el caballo, donde el movimiento tridimensional rotativo surge como uno de los recursos de rehabilitación o habilitación en distintas áreas. Y están las terapias de aprendizaje y psicoterapia asistida en caballos, que son desde el suelo, con una manada de caballos o con un caballo en libertad, no se monta el caballo y hay actividades prediseñadas, puede haber actividades prediseñadas con objetivos muy específicos, ¿no? También en algunas de las conferencias a Raúl le preguntaban como qué modelo sigue, y se puede decir que es un modelo experiencial, ¿no? Es un modelo que tiene cierta estructura en la cual está basado o enfocado en soluciones, ¿no? Entonces yo iniciamos con 10, 12 chicas adolescentes que pasaron por alguna experiencia de abuso sexual, estaban en una comunidad de mujeres de DIF acá en Culiacán, y todos habían pasado por algún tipo de experiencia de abuso sexual, ¿no? Al finalizar, solo terminaron 3 sesiones todo el programa por muy diferentes motivos, ¿no? Externos a la investigación. Pero la verdad que para mí fue una experiencia súper bonita, súper impactante, porque pues justamente tenían sus índices de malestar, sus índices de sufrimiento súper elevados, depresión, tristeza. En los 3 casos con los que finalizamos, que eran estudio de casos múltiple, mi objetivo era incrementar justamente su malestar percibido. Estaban como muy deprimidas, como tenían un gran índice de malestar, y también incrementar su autosoporte, que autosoporte lo puedo describir como esta sensación de autonomía y validez, independencia para desenvolverse en el mundo, ¿no? Entonces, las 3 chicas, pues las 3 chicas o 3 participantes, creo cumplen con mucho de lo que yo ya les mencioné en los conceptos básicos. Las 3 fueron abusadas, una por un primo, el otro por padrastro, padrino,
y luego un primo, la otra por su padrastro, una a la edad de 6 años, la otra a la edad de los 9 años iniciaron los abusos y otra a la edad de los 13 años, ¿no? Fueron en su casa, en plena luz del día, porque muchas veces se cree que estos abusos suceden en el callejón más oscuro de la ciudad, ¿no? Y a medianoche, y no es así, ocurren en nuestra casa muchas veces y a plena luz del día, ¿no? Eh, Dos de ellas nunca lo contaron, perdón, dos de ellas lo contaron a personas muy cercanas y no les creyeron, y la otra persona por amenazas prefirió no contarlo, ¿no? Entonces, lo que muestra esta tablita es justamente lo que yo hice, fue una investigación donde aplicándoles distintos tests, principalmente dos, uno se llama SSL 90, que mide el índice de sufrimiento, mide varias subescalas, pero yo me enfoqué en el índice de sufrimiento global o general. Y el otro fue el POI, que es el Personal Orientation Inventory, que diseñó mi primer director de tesis, que fue que lo adaptó al castellano, que es el doctor Celeono Castaneo Secada, ¿no? Un líder en psicoterapia humanística o psicoterapia gestal. Entonces, lo que yo utilicé fueron estas dos pruebas y podemos ver donde dice ISG, que está por acá, dice pretest y luego posttest, es decir, antes de la intervención apliqué el test, luego hice mi intervención con los caballos y luego volví a aplicar el mismo test para medir la efectividad, ¿no? Y la verdad es que fueron resultados muy buenos porque en las tres chicas su índice de sufrimiento pues disminuyó de una forma considerable, es decir, se sintieron menos tristes, se sintieron mucho mejor, y en autosoporte de verdad también fue muy increíble porque al establecer esa terapia con interacción con caballos, ellas se sintieron con una mejor autoestima, se sintieron con más autonomía, se sintieron con más recursos personales para salir o seguir adelante. Y aquí les comparto estas frases verbatim que yo rescaté. Y la participante 1, por ejemplo, dice: esto es ya al finalizar todo el modelo de intervención, ¿no? En este caso fueron 12 sesiones de 4 horas cada sesión, una sesión a la semana, ¿va? Entonces, dice, lo podría aplicar poniendo límites a las personas que me dañan y saber decir no. Los caballos me enseñaron a ir sacando todo lo que traigo y lo maravilloso que es la vida. La participante 2 dice, me ayuda a expresar sentimientos que tenía resguardados. Me ayuda a comprender por qué es así mi situación con mi familia. Me siento segura de mí misma y de los demás. Me ayudó a tener confianza. La participante 3 dice, aprendí cómo vivir con las personas sin dañarlas y dañarme a mí misma. Ser paciente, expresar mis sentimientos, saber perdonar, tener fortaleza para enfrentar los problemas, saber poner límites a los que me dañan, sentirme segura y ser yo misma, ¿no? Yo leo esto y de verdad es asombroso, ¿no? O sea, que personas, chicas adolescentes que pasan por experiencias de verdad, pues sumamente dolorosas, al finalizar este modelo de intervención en interacción con caballos en libertad y que hayan pasado de una entrevista inicial donde dicen que sus sueños se acabaron, que la vida no tiene sentido, que no confían en las personas, que no confían en los hombres, que no creen en su familia, que no sienten confianza, que entre ellas se peleaban literal a puños cerrados físicamente y que al finalizar se vivieran y se sintieran de esta manera, pues es maravilloso, ¿no? Un informante clave que era, creo, trabajador social de la institución en la que estaban, lo que me compartió es que las veía más relajadas, su impulsividad, de hostilidad y frustración se aminoraron, que están como más autorreguladas y más autocontroladas, más tranquilas y seguían como indicaciones, ¿no? Entonces eso fue algo que me compartía esta persona. Y aquí les muestro algunas fotografías porque muchas veces, ahorita muy probablemente seguimos 49 más o menos conectados o más de 49. Algunos invitados pertenecen al área de la educación, al área de la salud mental, pero también en este momento estamos dentro de esta masterclass, algunas personas que nos especializamos también en la equinoterapia o en el modelo Igala o en las terapias ecuestres, ¿no? Pero muchas veces cuando yo les explico esto de mi tesis con caballos, dicen, pero ¿cómo? No entiendo, ¿qué es lo que se hace? Entonces aquí les muestro unas fotos para que vean cómo es diferente de la equinoterapia y también más o menos la modalidad de trabajo, ¿no? Sé que el tiempo es muy poco y que tal vez no lleguen a entenderlo, de verdad, como decía mi amigo Raúl, a veces es necesario vivirlo para llegar a comprenderlo, ¿no? Ahí está en la foto mi amigo Raúl. Quiero también comentarles que no necesariamente las fotos corresponden con las chicas de la investigación por esta cuestión del anonimato, ¿no? Entonces, bueno, ahí está una pista, eso es en ABC Equino, acá en Culiacán, el Centro de Equinoterapias que justamente se fundó a partir de esta investigación.
Y los caballos se muestran, están en total libertad, no están amarrados, no tienen ni un lazo ni nada, y se planean y se diseñan diferentes estrategias con objetivos pues muy bien planteados, ¿no? Esto es, por ejemplo, una actividad, el primer día, la actividad que les pedimos o diseñamos fue solamente vayan y preséntense con los caballos. Esa fue la primera sesión, ¿no? Y en esta sesión fue algo como mágico, o sea, en esa primera sesión de solo ir a presentarse con los caballos, cuando van, los toca, se presentan, entran en catarsis y rompen en llanto y en este contacto, entonces hay como un sacar y expresar muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, así se fueron avanzando cada una de las sesiones. De nuevo, creo que es un buen momento para ir cerrando y tal vez pasar a la fase de las preguntas, Alejandro. Esos son mis contactos. De verdad les agradezco por esta hora y media que invirtieron acá conmigo y con la fundación y con mi amigo Alejandro Vela y todos los que estamos participando o siendo partícipes de este proyecto. Y les dejo ahí mis redes sociales. En Facebook estoy como Ivana Podaca Sex. Mi celular, pueden mandarme un mensajito también vía WhatsApp, Instagram y mi página web como doctorivanapodaca.com. Entonces, pues muchas gracias por su escucha y por estar aquí compartiendo y contribuyendo al bienestar de nuestros niños, niñas, adolescentes. Alejandro. Ok, Iván, realmente maravillados como siempre con tus aportes, con tu experiencia, con tu conocimiento. La forma tan sencilla y tan clara en transmitirlo, realmente sé que todos quedamos con ganas de más información. Te voy a leer de momento algunas de las preguntas que hicieron. Sí, Eh, claro. Te recuerdo de pronto la parte de Adelita, ¿quieres activar tu micrófono? Adelita, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Dale. Este, al principio hice un comentario que pues también el abuso no es nada más por parte de hombres, también de mujeres, porque mencionabas mucho que pues no nada más es con la penetración, sino con tocamientos y así, y pues también puede ser por parte de mujeres. Y ya la pregunta que hice fue, ¿cuántas sesiones fueron en tu tesis? Claro. ¿Sí, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Perfecto. Ok. Sí, al inicio mencioné que si bien el 90% más o menos de los abusos son cometidos por hombres y principalmente hombres conocidos o de confianza, también las mujeres tienden o pueden abusar sexualmente tanto de niñas como de niños, ¿no? Y por cualquier conducta, no solo por penetración. Y digo, qué bueno que vuelves como a recalcarlo, ¿no? Y en relación al número de sesiones, yo implementé 12 sesiones de 4 horas cada uno en modalidad de terapia grupal o de forma grupal, ¿no? Con estas chicas. Entonces fueron en total 12 sesiones de 4 horas cada uno, con una frecuencia de una vez por semana. No sé si con eso respondo tu pregunta o tu... Sí, muchas gracias. No, gracias a ti, me gustó conocerte. Ok. ¿Alguien que quiera activar sus micrófonos y hacer alguna pregunta o pueden levantar la mano y les activo el audio? Que no les dé pena o miedo. No muerdo, aunque... Vamos a romper el hielo. Adelante, Faride. Un par de comentarios. Una pregunta. Un niño Hola, Farida. de 5... Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Ajá. Fascinada con tu ponencia, porque la verdad este es un tema que es muy difícil abordar con los padres. Muchas veces Claro. nosotros nos percatamos de cosas o incluso llegamos a tener la confianza con algunos chicos o pacientes de darnos cuenta o de que nos comenten, nos compartan algunas cosas y no sabemos y nos cuesta mucho abordar a los padres. Uh-huh. Enfrentar este tema es complicado. Yo, por ejemplo, cuando estoy hablando sobre todo de esa parte, cuando estoy dictando algunos cursos he tenido problemas porque muchas de las personas con discapacidad pues normalmente toman la iniciativa de los padres incluso de hacerle un ligamiento de trompas a las chicas o de hacerles una vasectomía a los chicos, previendo, ¿no?, que un embarazo no deseado. Porque la mayoría de ellos pues son muy hormonales también. Y eso es una realidad. Pero tengo una pregunta muy puntual. Un niño de 5 años que tiende a
masturbarse en público con mucha frecuencia, ¿yo puedo llegar a sospechar de que has sufrido un abuso sexual? No necesariamente, ¿no? Sí es como hay que ser bastante cuidadosos para Ujú, justamente no dar malos diagnósticos, ¿no? Se puede ujú, decir. Entonces, es normal que un niño de esa edad se masturbe o se autoestimule, lo que, bien, si bien no hay que descartarlo, es decir, podemos llevarlo a un especialista o si nosotros somos el especialista, tal vez aplicar algunas pruebas con las que mencioné. Y la otra es reeducar y educar en sexualidad, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es uno, explorar como desde la entrevista, pero también educar en conductas públicas y conductas privadas, ¿no? Es decir, si bien ahora sabemos como profesionales que no está mal que los niños se sí, autoestimulen o se autoexploren, sí claro, redirigir esa conducta y enseñarles que así como hay partes del cuerpo que son públicas y privadas, también enseñarles que hay conductas que son públicas y conductas privadas, ¿no? Entonces enseñarles que exactamente. tal vez el baño, que tal vez tu cuarto, tal vez tu habitación, es un espacio donde puedes realizar ciertas conductas que pueden ser muy privadas, ¿no? Como en este caso, como la Claro, masturbación. Entonces, sí. no es un indicador único de que pasó por una experiencia abusexual. Tendríamos que buscar como más elementos, como los Ujú. que mencioné, pero sí entonces estar como atentos, ¿no? Y educar en sexualidad, ver justamente Claro. todos estos momentos como oportunidades de aprendizaje, ¿va? Ok. Sí, bueno, de esa manera creo que abordé yo una situación que se me presentó con un sobrino en alguna oportunidad, Ujú. que estuve viviendo con ellos y compartiendo y diciendo, yo estaba de tutora de un niño con autismo que era morocho, y el otro, y el morocho, el que estaba en situación, digamos, regular, me presentaba esa conducta con mucha frecuencia y yo comencé a orientarlo y a indicarle, no, aquí al lado mío no, joven, se va para su Ujú. cuarto. Entonces, hágame el favor, Claro. cosas en privado, porque yo entiendo que es la primera exploración sexual de los niños, que es más o menos entre los 5 y los 7 años. Entonces traté de como orientar mucho esa conducta, pero también me percaté de algunas situaciones que se me presentaron cuando llegaba, sobre todo la niñera que los cuidaba antes, cuando fue de visita en alguna oportunidad. Entonces por ahí yo empecé como, ¿no? Como a Ujú. manejar la Ok. cosa y hablé con mi prima y abordamos un poco el tema, pero fue muy Claro. difícil la situación. La idea es estar como al pendiente, ¿no? Sí, Y hay así que como estar de muy los atento. niños y niñas pequeños se cree que son seres asexuados, es decir, que no viven alguna forma de Ah, sexualidad, pues es una creencia, es un mito, para ¿no? Lo nada. mismo pasa con personas con distintas discapacidades, ¿no? O personas con Ujú. discapacidad. Se cree que son seres o personas asexuadas cuando realmente no, ¿no? La sexualidad es parte inherente del ser humano, es parte inherente de nosotros como seres, pues en este mundo, ¿no? Entonces, pues hace falta mucha información aún en esos temas y en el tema de sexualidad y discapacidad, No, ¿no? Yo tengo unos amigos en la Ciudad de México que se especializan justamente en dar talleres en personas con autismo y sexualidad, ¿no? En cómo educarles estas ok. áreas. También es un tema sumamente interesante, ¿no? Entonces, Y yo también me trabajo en pasó una educación vez, especial también, sí, trabajo en el bueno, en la zona 014 Educación Especial en Culiacán acá, y pues bueno, también brindamos distintos servicios relacionados con este tema, ¿no? sí. Me ha Gracias. pasado y Ah, me pasó dime. también una experiencia muy, que me llamó mucho la atención en Estados Unidos. Estaba trabajando en Miami y un niño con autismo era la primera vez que yo iba a trabajar con él, ni siquiera lo conocía, pues. Y Ajá. empecé yo a hacer mucha empatía con él y a ganarme su confianza, a trabajar con él. Y de repente llegué, me jala la camisa y me dice, muéstrame las boobies. Y yo, ¿qué? No, pero un momento, conmigo no, a mí me respetas, le dije yo no tengo que mostrarte nada. Ujú. Y él como que agarró mínimo, seguimos trabajando y cosas. Luego cuando lo bajé del caballo, que me despido de él, me jala el pantalón. Yo le digo, epa, no señor, vuelvo y le pongo límite. Y cuando quiero abordar a la mamá y le comento a la psicóloga que está en el sitio, ¿no? Que está trabajando conmigo en el sitio y le comento lo que me está pasando y que le digo, quiero hablar con la mamá. De una vez me pusieron un bloqueo. No, ¿cómo se te ocurre? No puedes tú ya hablar de eso. No, bueno, todas se horrorizaron. Yo, espera, horrorizada estoy yo de ver la conducta del niño. Porque algo está pasando, evidentemente, ahí cuando me está manifestando a mí eso, que no me conoce, que apenas me está conociendo. O sea, ¿qué es eso? Y entonces me encontré con un bloqueo también, con un tabú, y a la final, cuando me fue a casa de mamá, la señora se me perdió y no pude hablar con ella. Ujú. Pero de verdad me Claro. epa, esto hay que abordarlo, esto es de conversarlo, usted es la psicóloga, o sea, me parece demasiado asombroso este tipo de situación. Entonces me ha tocado enfrentar con varias condiciones,
con papás de niñas con retardo mental, con padres de niñas con síndrome de Down, que tienen todo el derecho, además, de formar una familia, que tienen además muchas probabilidades de tener niños con condiciones regulares, que tienen todo el derecho a ser felices, a formar una familia, en igualdad de condiciones que cualquiera de nosotros. Entonces es un tema bien delicado y bien complejo de manejar, ¿no? Claro, acá me voy a levantar, te voy a enseñar nada más una cartilla así súper rápido, ¿sale? Ya fui a mi librero. No sé si me escuchen. Ah, bueno. Tengo acá bastante como material, pero mira, en este momento te muestro. Es la cartilla de derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas con discapacidad. Esto lo sacó Genial. varias organizaciones y una maestra también muy querida mía y contribuyeron, ¿no? Entonces, pues es un derecho humano que tenemos todas las personas, incluyendo las personas con discapacidad. Y este es otro material que quiero mostrarles, si bien mencioné algunas pruebas como dibujos, ¿sí se ve? Entonces, este es un material que son unas láminas o batería de láminas para detectar violencia intrafamiliar, sexual y acoso escolar. También está muy padre. Y yo lo compré en el armario abierto en México, también Luis Perelman y René Riesenfeld, activistas, autores, bueno, son de verdad unos grandes maestros, tienen este tipo de material. Este es un material que es elaborado en Colombia, ¿no? Entonces, a los que están acá escuchándome desde Colombia, pueden tener también acceso, igual me pueden contactar de forma más personal y yo les brindo como el contacto en donde pueden conseguirlos, ¿no? Genial, genial. También el mutismo selectivo, ¿no? El mutismo selectivo también muchas veces es un indicador. Yo tuve un caso también una vez con un niño que en el colegio pensaban que era mudo, que no hablaba, que no se comunicaba de ninguna manera, que tenía no sé qué tal cosa. Y resulta que cuando yo empecé a trabajar con él, también descubrí que era que había sufrido un abuso en el colegio. Por eso él no hablaba con nadie en el colegio. Conmigo empezó a hablar. En la familia solamente hablaba con la mamá y con una tía. Ni siquiera con los hermanos quería hablar. Y cuando empezó a trabajar conmigo, también comenzó a hablar conmigo y empezamos a interactuar. Y yo fui quien descubrí, llegué al meollo del asunto. Entonces, he tenido unas experiencias interesantes con eso. Súper divinísimo el tema. Muchísimas gracias por todo. No, gracias a ti, Faride. Un gustazo en conocerte. Espero algún día coincidir presencialmente. Ojalá, con el favor de Dios. Bye. Ya pronto. Alejandro, ¿dónde andas? Acá. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Por favor, en este momento estamos en la parte de preguntas. ¿Comprometedoras o no comprometedoras? Yo quisiera preguntarte, Iván. Hay que romper el tabú. Okay, yo quiero preguntarte, en la investigación que hiciste, las 4 horas que trabajaste, ¿fueron 4 horas de terapia asistida con caballos bajo el modelo o tú intercalaste varios tipos de intervención? Fue principalmente el modelo IGALA, Alejandro. Y hice una integración con el modelo de psicoterapia Gestalt, que en realidad es psicoterapia humanista. Entonces, fue una buena pregunta también al momento de mi disertación doctoral, dado que me decían, oye, pero son como 2 enfoques, ¿no? Pero pues justamente hay un punto de encuentro donde ambos enfoques, modelo IGALA, psicoterapia Gestalt, psicoterapia humanista, el modelo experiencial, que es al que pertenece el modelo IGALA, pues vienen como de la misma vertiente, ¿no? Donde hay ciertos principios donde creemos en el potencial del ser humano para el cambio, en que una persona puede llegar a ser lo más que puede llegar a ser, en estos principios como de libertad, en estos principios de elección, en estos principios en este enfoque como en solución de problemas. Entonces sí hay como una integración del modelo de psicoterapia Gestalt, pero fue una combinación muy rica y que se puede integrar bastante bien porque te digo, vienen como de la vertiente de la tercera fuerza en cuanto a psicoterapias, ¿no? Y te digo, fue una integración muy padre porque incluso fue una experiencia a nivel personal y profesional pues muy bonita, muy impactante y que también da muchos frutos, ¿no? Porque me la empezaron a pedir de repente en Alemania, en Brasil, en Colombia, en España, y me decían justamente esto, oye, es que yo nunca me dicen había encontrado una tesis o una tesis doctoral, digo, si en sí, tesis doctorales dicen que menos del 6% se titulan como en la parte doctoral, pues menos haciendo una integración de un modelo donde hay caballos, ¿no? Entonces es como, a ver, ¿cómo? Hay psicoterapia gestal y hay caballos, entonces es como ¿qué es esto, no? Entonces, las personas del modelo IGALA
en distintas partes del mundo, pues decían, órale, yo también me formé en psicoterapia gestal y también tengo la certificación en el modelo IGALA y pues no sabía cómo esta integración, ¿no? Entonces creo que convergen bastante bien por estos principios justamente humanísticos existenciales, ¿no? Genial, perfecto. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Ok, Jair, Jer, perdón. Es el nombre de mi hijo, perdón. Ok. Estoy con el correo de él, por Ok. eso con eso. Quería preguntar, ¿dónde es donde se encuentra ubicado este lugar? ¿El Ajá. ABC de Quino? ¿Así en ¿Sequino? Sí. ¿Eres de aquí, de Culiacán, o de dónde estás conectada? Culiacán. Va, mira. Este centro de equinoterapia o terapias ecuestres está por la Primavera. Uy, todavía estamos Está conectados. por donde está, no sé si ubica la Casa del Lago, está por ese sector, ¿no? Entonces, ahí está justamente ABC Quino. Ahora bien, ABC Quino ahorita pues no está funcionando físicamente, presencialmente, pero está el proyecto por pues retomarse, ¿no? De alguna u otra forma, ver de qué forma contribuir. Ahí decíamos equinoterapia, hipoterapia y neurodesarrollo y esta parte de psicoterapia y aprendizaje asistido con equinos, ¿no? Te digo, después de la investigación y funcionar un tiempo, quedó como en pausa el proyecto, pero si te interesa recibir el servicio, pues puedes mandarme un mensajito también vía WhatsApp. Ahorita les vuelvo, no sé, a poner ahí mi presentación al final donde viene mi contacto, o lo escribo ahorita aquí en el chat. Si quieres Voy a escribir. Directamente contigo, entonces, sería Va, ahí ya lo escribí. el servicio. Sí, Eso. tú mándame un mensaje vía WhatsApp, que es al 6673-3151. Parece comercial, ¿no? 333. Bueno, entonces ahí lo escribí en el chat y puedes mandar un mensajito WhatsApp. Yo traigo ese número y te puedo atender de manera personal, ¿sale? Entonces, de verdad, este trabajo es... A veces las palabras no me alcanzan para transmitir su efectividad y los resultados y el impacto que tienen las personas, en los seres humanos, en los niños, en las niñas, con discapacidad, sin discapacidad. De verdad, son para mí terapias altamente efectivas, donde hace falta también muchísima investigación y que son proyectos que a veces no resultan tan sencillos, ¿no? Pero de verdad, yo a la gente, y que veo aquí algunos rostros conocidos, obviamente a Alejandro Vela, a Eva, que aquí la estoy viendo, somos gente apasionada. Yo no encuentro otra palabra para trabajar de esta forma con los caballos y ofrecer otros servicios que... aquí está Liora, también otra apasionada. Yo no encuentro otra palabra que no sea pasión. De verdad, los que trabajamos con caballos y ofrecemos esos servicios, es puro amor y pura intensidad, pero también comemos. Entonces, es a veces complicado hacer estas integraciones, ¿no? Pero de verdad son terapias donde las mismas mamás, los mismos papás, los mismos niños te dicen, Iván, es que no puedo creer que después de la segunda noche, refiriéndome a equinoterapia, mi hijo, después de todo el medicamento que ha tomado, nunca había dormido una noche completa y después de la primera terapia con caballos, durmió plácidamente, ¿no? Y sabes que después, son cosas increíbles que suceden, ¿no? Ojalá, de verdad, yo tengo muchísimas ganas de volver a estar en contacto con los caballos y sé que hasta allá me dirijo. Gracias, Jair. Entonces, niño Jair. Ahí está mi número. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, me gustó mucho la charla aquí, muy interesante, he aprendido bastante y sí, creo que sí, pronto me pondré en contacto para posiblemente canalizar unos casos que por ahí tenemos. También yo soy de educación especial, pues andamos aquí en este rumbo, ya sabemos cómo está todo este asunto. Claro que sí, quedo a tu disposición. No, Muchas de nada, gracias a ti. Bueno, en estos momentos vamos a cortar la grabación, no sin antes agradecer al doctor Iván Apodaca. Iván, mil gracias por tu ponencia. Evidentemente, reitero lo dicho al principio, un gran amigo, al igual que muchos de los que se encuentran acá en esta plataforma, dándonos sus aportes profesionales. Los quiero invitar también para el día de mañana que tenemos masterclass, también va a estar Carolina de Chile y va a estar Iván, un tocayo, como decimos acá en Colombia,
Acá de Colombia. Entonces vamos a manejar la parte de la zona de confort y los temas de las bases de la hipoterapia. A todos muchas gracias. Los que se quieran quedar, seguimos acá para resolver un par de preguntas y posteriormente dar cada uno el saludo y el agradecimiento a Iván por esta hermosa labor. Muchas gracias, Iván. Gracias a todos. No, de